segundo bloque de Medical Televisión. Gracias por estar ahí, gracias por los innumerables mensajes que estamos recibiendo en nuestro canal a través de WhatsApp y gracias a los que nos ven desde distintos puntos de la Argentina y también del país. Acá estaba leyendo desde Orán, Metán, un montón de mensajes que estamos empezando a canalizar. Les vamos a responder acerca de los profesionales médicos donde atienden. Recién teníamos en el piso a una eminencia en lo que es alergia. Le podemos contactar con el doctor y por supuesto con la fundación al que él hacía referencia. Ahora vamos a cambiar de tema y voy a saludar al doctor Facundo Ulibarri. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Gracias por venir. Al contrario, muchas gracias a vos por la invitación. El doctor es gastroenterólogo. A ver, atención, ¿por qué es tan frecuente escuchar tengo un nudo en la panza o tengo un examen y me estoy yendo por el baño, doctor? Tal cual. Qué complicado, sí, ¿no? Tal cual, como vos decís. Es verdad que, de hecho, las patologías funcionales, que ese es el nombre genérico a todos estos síntomas que engloba varias patologías digestivas, que son las más comunes aparte de la especialidad, tienen mucho que ver con la parte emocional algunas, ¿no? Y de hecho, como vos contabas recién, un episodio de estrés, por ejemplo, un examen o lo que fuese, o laboral, puede generar síntomas digestivos, sobre todo uno muy conocido que la gente lo repite porque cuando va al consultorio ya se autodiagnostican, como el síndrome de intestino irritable, por ejemplo, que es el más común y es una de las patologías que genera mayor ausentismo laboral. Bien. Sin ser una patología seria, grave, con riesgo de vida para el paciente, sí genera una calidad de vida no muy buena cuando no es tratada y genera justamente eso, ausentismo, faltar al trabajo, porque no pueden realmente llevar una vida normal. Están nuestras líneas de comunicación abiertas para hacerle llegar cualquier inquietud al doctor Facundo Ulibarri, gastroenterólogo. Bueno, ya habíamos empezado a charlar. Así es que llega la gente y le dice, yo creo que tengo tal cosa, porque siente algo en el intestino. Y bueno, justamente ¿Cómo es eso? muchas veces ocurre eso, ¿no? De hecho, las redes sociales o las páginas de internet con el fácil acceso a cualquier persona, muchos cuando concurren al médico ya previamente han leído, han googleado, han puesto algún síntoma y leen lo que aparece en el momento. El problema es cuando todos sabemos que uno puede publicar lo primero que se le viene a la cabeza y de ahí que haya veracidad o algún fundamento científico en lo que leyeron es diferente. Entonces, bueno, justamente nosotros recomendamos de que, si bien uno no puede prohibir leer a la gente, pero siempre recomendar antes de iniciar cualquier tratamiento, automedicarse, consultar porque hoy en día, como charlábamos recién, las patologías digestivas relacionadas al estrés y a las preocupaciones cotidianas tienen mucho que ver, ¿no? De hecho, en este momento de pandemia, de encierro de la gente, ¿no? Con la preocupación de familiares enfermos, no saber cómo puede evolucionar una enfermedad, eso generó también un aumento de las enfermedades relacionadas a esto, como por ejemplo que charlábamos recién el intestino irritable, el síndrome de intestino irritable o colon irritable. Esta patología que es muy común, es muy molesta y que tiene una relación entre el estrés, y por eso muchas veces hablamos de que las emociones también afectan la salud y en la parte digestiva también, de tal forma que pueden generar alteraciones en el hábito intestinal, dolores abdominales, ¿no? ¿Y ahí cómo se hace el tratamiento, doctor? ¿Voy al gastroenterólogo y también voy al psicólogo? ¿Cómo es? Bueno, hay etapas de tratamiento, muchas veces y según la severidad que tenga el cuadro. Hay pacientes que, pero todos los pacientes, por más severidad que tengan de estos cuadros, ¿no? Sí es importante que el médico se tome el tiempo de explicarle que la característica que tiene su patología, de los riesgos o no que pueda tener por su enfermedad, porque claro, el paciente tiene que saber, por ejemplo, le explicamos muy claramente de que se diagnostica este tipo de patologías funcionales en el consultorio del paciente, conversando con él, contándole la evolución de su enfermedad, y los estudios que el médico puede solicitar son solamente para descartar otras patologías. Entonces, cuando uno pide, supongamos, una ecografía o un análisis de sangre y sale, de repente los análisis salen bien, el paciente, si uno no le explica que uno buscaba eso, se angustia más porque dice, bueno, no me encuentran nada. Claro, ¿no? Entonces no me encuentra nada, entonces va a otro médico. Y otro médico le pide otra tomografía. Y después viene con una pila de medicamentos, de estudios. Y finalmente hay que explicarles que esa ansiedad que tienen por saber qué enfermedad tienen, ¿no? Se trata con medicación. Vos decías
que si hay necesidad de consultar al psicólogo, porque si tiene alguna relación con el estrés o las preocupaciones. Bueno, hay pacientes que inicialmente explicándole su enfermedad y tratándolo con medicamentos funcionan muy bien y evolucionan favorablemente. Otros necesitan asociar medicamentos digestivos con algún ansiolítico. De hecho, vienen medicamentos que en la misma cápsula contienen algún medicamento, por ejemplo, para el dolor abdominal, que es un síntoma característico del colon irritable, más alguna pequeña dosis de ansiolítico, ¿no? Y yo le explico que es para los nervios del intestino. Bueno, como para que más o menos relacionen su estrés con sus síntomas. Y la gente, a ver, la gente lo percibe porque es popular este tipo de dichos de me cayó pesado tal situación y efectivamente me cae pesado lo que como después. Es como que ya lo tiene interiorizado, que está ligado. Algunos lo relacionan inmediatamente y otros en la conversación uno lo hace relacionar, ¿no? Por ejemplo, le pregunta si ha tenido preocupaciones, si son pacientes jóvenes universitarios o en edad de escolar o de colegio, si ha tenido algún examen, alguna discusión fuerte, y ellos en algún momento empiezan a relacionar episodios de su vida con las crisis, porque de hecho esta patología evoluciona con crisis, con momentos de que después de una discusión o previo a un examen me empezó a doler mucho el estómago, incluso pueden ir a la guardia, porque el dolor es tan intenso que no es que lo imaginan, les duele de verdad. Entonces concurren a la guardia, en la guardia lo evalúan, le piden las ecografías, etcétera, y el paciente después empieza a relacionar que episodios de determinado estrés manifiestan sintomatología. Doctor, lo hemos invitado para que entremos de lleno en esta semana de concientización del paciente celíaco y toda la problemática para hablar específicamente, pero tenemos mensajes de nuestros televidentes para ver si lo puede responder. Dice, no puedo tragar, siento que tengo cerrada la garganta. ¿Será un problema de deglución? Ya hace varios años y cada vez estoy peor. Primero habría que ver la edad, ¿no? Paciente joven o paciente adulto. Sí. La dificultad para tragar, por lo que está describiendo el paciente, es una dificultad para deglutir de la parte superior, ¿no es cierto? Parece ser de la garganta, la describe como garganta. Sí, sí, sí. La parte faríngea, la deglución comienza en la boca, ¿no es cierto? Con el paso del bolo alimentario hacia la faringe. La faringe, si bien no es territorio del gastroenterólogo, interviene en que pase el bolo alimenticio al esófago por las contracciones musculares. Por ejemplo, los pacientes que han sufrido una ACV, ¿no es cierto? Un accidente cerebrovascular, puede tener como secuela una dificultad en la deglución, porque los músculos deglutorios no se comprimen como deberían ser, se contraen como deben ser, para hacer descender el bolo alimenticio al esófago. Eso podría ser una causa neurológica, por ejemplo. Una primera respuesta, lo mejor es que vaya y consulte a un especialista para que lo vea. Perdón, es un síntoma importante. La dificultad para tragar es un síntoma no como para dejarlo pasar un tiempo, sino como para consultar inmediatamente. Otro televidente dice, vivo con mi estómago hinchado, inflamado, más de 15 años. Bueno, esa es la queja permanente del paciente, ¿no? Y por ello pensamos en todo lo que le damos, ¿no? Claro, bueno, sufren mucho de ese síntoma, de la hinchazón, de la distensión abdominal. La distensión abdominal tiene distintos factores. La mayoría son trastornos funcionales, ¿no? Funcionales de mala digestión, dispepsia, hiperfermentación intestinal, donde uno al revisar al paciente observa que el abdomen sí realmente está distendido, y otros tienen una hipersensibilidad. Se perciben distendidos e hinchados, pero en realidad cuando uno lo revisa no observa esa característica, ¿no? Sí es un síntoma muy común y tiene que ver con estos trastornos funcionales, que lo voy a repetir muchas veces porque es bastante común, pueden tener que ver con el intestino irritable, pero también con otras malas digestiones. Es muy difícil tratarlo, la verdad. Si bien es un síntoma muy común, y hay muchos medicamentos para esto. Cuando hay muchos medicamentos para una sola patología, sabemos que hay que empezar a probar varias cosas. Pero sí uno da recomendaciones. Por ejemplo, a este señor, que seguramente, pobre, ya tantos años, capaz que lo debe haber visto yo también en algún momento, si de Salta, alimentarse, masticar, bueno, por supuesto eso, ¿no? Tomarse el tiempo para comer, ¿no? Eso de comer que ya es común en todos, comer en 5 minutos y no saber ni siquiera qué ha comido uno, masticar bien la comida, ¿no? Tomarse el tiempo necesario.
eliminar algunas veces también utilizamos el recurso de la nutricionista para que le recomiende algunos alimentos que son más fermentativos, ¿no? Y excluirlos de alguna forma de la dieta, sobre todo en los momentos o épocas en que se siente más sintomático. Bien, doctor, tenemos un montón de preguntas, pero vamos a entrar de lleno al tema por el que lo hemos invitado, que tiene que ver con la celiaquía. Ya estaba ahí nuestro director mostrando la consulta que viene de parte de una persona que no sabe todavía si es celíaca. Vamos a presentar, si usted me permite, un pequeño informe donde también vamos a escuchar testimonios en primera persona de personas que padecen la celiaquía. Lo vemos. El 5 de mayo se conmemora a nivel nacional e internacional el Día del Paciente Celíaco. La enfermedad celíaca es una intolerancia permanente al gluten, el cual es la fracción proteica de 4 cereales: trigo, centeno, cebada y avena. Esta fecha es instaurada por la Organización Mundial de la Salud para concientizar principalmente sobre la importancia de que la población se realice los estudios pertinentes para detectar la enfermedad que afecta a 1 de cada 100 personas en el mundo. A continuación, compartimos testimonios de personas que padecen la celiaquía, quienes explicarán en primera persona lo que significa vivir con esta enfermedad. Hola, mi nombre es Jessica Orellana, tengo 31 años. Descubrí que soy celíaca a los 28 años. Yo no tuve ningún síntoma, fui asintomática. Yo descubrí la enfermedad por una gastritis, donde bueno, ahí me hicieron una endoscopía y después una biopsia, y ahí me salió que era celíaca. Y bueno, fue primero difícil, fue un cambio difícil, primero y principal porque en mi familia nunca habíamos tenido antecedentes de celiaquía, nunca alguien cercano, sí allegado de mi familia, tuvo la enfermedad. Entonces fue difícil adaptarse porque había que cambiar hábitos de comidas, había que cambiar las maneras de preparar los alimentos, había que tener cuidado con la contaminación cruzada. Y bueno, la verdad que fue todo un desafío. Yo aprendí a hacer mis propias preparaciones, de lo que comíamos en mi casa, en mi familia. Yo me preparaba lo mismo, pero con las comidas, con las harinas y con las cosas que yo sí podía comer. Bueno, hasta que después también mi entorno social también fue asimilándolo, y entonces ya pensaban en que si había que hacer un cumpleaños, había que hacer algo, bueno, que podían hacer para que yo pueda comer. Pero la verdad que es un cambio fuerte, sí, porque yo lo descubrí de grande, entonces ya conocí lo que eran las harinas, la comida con harina, ¿sí? Y bueno, y es aprender a adaptarse a un nuevo estilo de vida, a cuidarse y a hacer lo necesario para poder estar bien. Mi nombre es Pablo Vargas, tengo 42 años y me diagnosticaron celiaquía en el año 2013 a mis 35 años. La noticia en sí no me trajo o no trajo mucha sorpresa en casa, en mi familia, puesto que ya tenía un antecedente familiar. Mi hermana ya hacía dieta de celíaco y mi papá también, con mucho éxito. Con mucho éxito ellos ya venían con la dieta para celíaco. Al principio fue complicado. Yo soy un fanático de las cosas dulces, de las masas, alfajores, tortas, y bueno, de un día para el otro todas esas cosas ya no eran una opción. Pero bueno, con el tiempo te vas acostumbrando, con el tiempo me fui acostumbrando a las nuevas texturas, a los nuevos sabores,
a la falta de variedad de... Y yo ya le consultaba al doctor Ulibarri por qué tengo la impresión de que hay más celiaquía que antes. Y no es así, hay nuevos métodos para detectarla. Claro. Actualmente la enfermedad celíaca tiene métodos de diagnóstico que hace años no existían. De hecho, si hablamos que son pacientes con una predisposición genética, es decir, que heredaron, ¿no es cierto?, de sus antepasados, es probable que abuelos de pacientes celíacos no hayan sido diagnosticados en su momento porque no existían los métodos de diagnóstico de ahora. ¿Qué es ser celíaco, doctor? Bueno, la enfermedad celíaca es una enfermedad del intestino delgado que se desarrolla en pacientes justamente genéticamente predispuestos y desencadenados con la ingestión de alimentos que contengan gluten, que es una proteína que contiene algunos cereales como el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Bien, de ahí deriva esta sigla TAC, SINTAC, que tiene un sello instituido por ley en determinados alimentos para que las personas no cometan el error de comprar uno que sí tenga TAC, ¿no? Para identificar. Para identificarlo. Bien, ¿y cuáles son los primeros síntomas que una persona que tiene celiaquía puede sentir? Bueno, ese es uno de los problemas justamente. El enfermo celíaco puede manifestar muchos síntomas, algunos son muy característicos, pero la mayoría tienen o muy poquitos síntomas o un síntomas o asintomáticos, directamente no manifiestan ningún tipo de sintomatología. O incluso alguna sintomatología que ellos la consideran como normal en ellos. Por ejemplo, pacientes que a la tercera década concurren al consultorio y después de un interrogatorio, de evaluarlo, quizás concurre por otro motivo, uno lo interroga con respecto a sus evacuaciones, de las características, y describe una deposición de tipo diarreica, líquida, pero no la describe como algo que le parezca raro, porque él toda su vida fue así en realidad. Entonces, es una enfermedad que puede manifestarse de múltiples formas. De hecho, muchos pacientes celíacos femeninos, mujeres, se diagnostica la enfermedad justamente ahora, desde los últimos años que se empezó a investigar mucho más y muchas especialidades saben que puede afectar a sus pacientes. Mujeres que tienen dificultad para quedar embarazadas, uno de los motivos puede ser, por ejemplo, la enfermedad celíaca. Ahora, doctor, usted decía, hay pacientes que pueden ser asintomáticos. Sí. Si yo soy asintomática, ¿puedo seguir comiendo gluten? Claro. Entonces, el problema más grande es ese, el que es asintomático y uno le diagnosticó porque de repente le hizo el diagnóstico a un hijo. Sí. Entonces ahí le recomienda, bueno, a ustedes también habría que hacer los estudios, etcétera. Y el paciente asintomático le hace el diagnóstico de enfermedad celíaca. Ese también tiene que hacer la dieta libre de gluten de por vida, porque sí es sabido de que los pacientes celíacos que no realizan la dieta estricta tienen mayor riesgo de enfermedades. Bien ahí. Enfermedades sobre todo neoplásicas. Importante, claro. Neoplásicas, tumores, etcétera. Entonces, que todo eso se revierte, como en el mismo celíaco sintomático, si se adhiere a una dieta libre de gluten en forma estricta. Qué importante esto que está diciendo el doctor, porque no lo había imaginado nunca. Y bueno, vamos a ir con preguntas de nuestros televidentes que están llegando. Dice, hace un tiempo me realizaron estudios para celiaquía. Un valor dio positivo y otro negativo. Yo continúo con dolores de estómago y no supo explicarme el doctor que me atendió a qué se debe. Bueno, primero habrá que ver si el dolor de estómago es por la enfermedad celíaca o no, ¿no es cierto? Sí. Con respecto a los métodos de diagnóstico, los anticuerpos, que ahora se habla tanto de anticuerpos y hablamos de anticuerpos por el COVID, los anticuerpos relacionados a la enfermedad celíaca, existen distintos métodos. Algunos métodos son operador dependiente y tienen falsos negativos, por ejemplo. Y otros tienen una sensibilidad y especificidad muy altas, que necesitan poco entrenamiento de un operador, porque son kits a veces, y que en el caso de ser positivo no necesitamos ningún otro tipo de estudio para confirmar que ese paciente es celíaco. Habría que ver qué tipo de anticuerpo le dio positivo, como por ejemplo uno que se llama un anticuerpo antitransglutaminasa, cuya especificidad es del 100%, y en ese caso el paciente
depende de los valores también de la positividad, no necesitaría hacerse otro tipo de estudio. Puede tener algún otro tipo de anticuerpo negativo, pero con ese en particular, más una biopsia de duodeno, que ese es el otro método de diagnóstico para esta enfermedad, es suficiente para confirmar el diagnóstico. Pero, digamos, para el paciente este en particular, habría que ver si el dolor de estómago que ella describe tiene relación a esto o no, digamos, ¿no? Claro. Ahora, doctor, qué complicado que es ser diagnosticado con celiaquía, no solo porque somos seres sociales y vivimos, ¿no?, rodeados Claro. de personas y de actividades que por ahí nos impiden llevar una dieta tan estricta. Es difícil también porque es muy caro comprar los productos específicos para celíacos y psicológicamente tenemos que prepararnos para enfrentar la vida Sí, a partir exacto. del diagnóstico. Sí, si bien el tratamiento parece ser bastante simple porque es solamente hacer una dieta, esa dieta tiene que ser muy estricta y altera su vida cotidiana de él y de la familia, de cualquier edad que sea, ¿no es cierto? Porque Claro. las personas que viven en la casa tienen que adaptarse al celíaco. Bien. Por lo tanto, el acompañamiento familiar es clave. Fundamental, es fundamental, porque los celíacos, digamos, como sabemos, entonces hemos dicho recién, tienen que evitar las harinas. Pero si en la familia el resto de los no celíacos, Sí. que tienen deseos de no adherirse a ese tipo de dieta, ellos van a comprar los alimentos relacionados a la harina, pan, etc. Entonces hay que evitar la contaminación de los alimentos del paciente celíaco. El gasto, como vos dijiste, es importante, es mucho más caro los alimentos para el celíaco y de hecho, si mal no recuerdo, en el año 2014 se dictó una ley, ¿no es cierto?, la ley del celíaco, donde obliga a todas las prepagas y obras sociales a colaborar con el paciente celíaco con un monto que va obviamente cambiando con el transcurso del tiempo para que pueda disponer mínimamente, porque no creo que le alcance para nada, pero mínimamente para poder comprar los alimentos específicos. Ahora, doctor, ¿hay casos en donde además de la dieta se necesita medicación o no? No tiene un medicamento la enfermedad celíaca, excepto pacientes muy graves que están internados y que por suerte no los vemos, pero no hay una medicación para el celíaco. El celíaco, el tratamiento es la dieta libre de gluten de por vida. Por eso, no me acuerdo si hablamos ahora o en el corte, cuando vos me preguntabas que es difícil a veces, bueno, a veces el diagnóstico es difícil. Sí. No solamente cuando uno ya lo ha diagnosticado, sino llegar al diagnóstico a veces no es tan fácil por los métodos que uno utilizó. Entonces, hasta que uno no confirma muchas veces el diagnóstico, recomienda que no se adhiera a la dieta estricta, porque una vez que el médico le confirme su enfermedad, la va a tener que hacer de por vida y para siempre. No puede ocasionalmente comer una galletita, porque tiene que ver con eso. La buena evolución de la enfermedad tiene que ver con la correcta adherencia a la dieta. Bien, hace un ratito usted decía, no, por más que no tengamos síntomas, tenemos que estar atentos porque podría desencadenar otra problemática en cuanto a enfermedad. Sí, claro. ¿Se han hecho estudios acerca de la celiaquía y COVID-19 en estos tiempos? Bueno, la serie no es muy grande para determinar si hay alguna relación. Pero sí es importante saber que el paciente celíaco que adhiere correctamente a la dieta, como describíamos recién, no tendría mayor riesgo que una persona común porque su sistema inmune estaría normalizado. Ahora, aquel celíaco no diagnosticado o que adhiera parcialmente a la dieta es un paciente que nutricionalmente está alterado su organismo. Y eso también influye en su sistema inmunitario, de tal forma que puede llegar a ser un paciente inmunodeprimido con mayor prevalencia no solamente al COVID, sino cualquier otra enfermedad infecciosa, por ejemplo. Bien, se me están acumulando las preguntas para el doctor por parte de nuestros televidentes que amablemente nos están escribiendo desde todo el país. Buenas tardes, soy celíaca y uno de mis síntomas es la dermatitis hipertiforme. Herpetiforme. Bien, aparte de la dieta, ¿qué tratamiento tópico hay? Bueno, para ahí sí, para esa patología que más es dermatológica, de hecho los dermatólogos muchas veces hacen el diagnóstico de enfermedad celíaca. La dermatitis herpetiforme es una lesión de la piel que se caracteriza por pequeñas lesiones que parecen vesiculitas, ampollitas pequeñitas, que pican, que son pruriginosas, que se revientan y tienen líquido adentro. Tiene la particularidad de que si el paciente realiza estrictamente la dieta, evolucionan favorablemente.
No obstante, se pueden utilizar tratamientos tópicos con corticoides, ¿no? Que es más tratado por el dermatólogo, pero sí tiene unas cremas para ese tipo de síntoma o de signo de la piel. Y ya como lo había advertido el doctor, cada vez son más las preguntas que entran con estoy hinchada, me siento hinchado, siento que no me pasa la comida, que se me queda en la garganta, que se me queda en el estómago. Doctor, ¿uno debería visitar periódicamente a un gastroenterólogo o no es necesario? Mira, sí, claro que es muy importante lo que relacionás en cuanto a que si la sintomatología es persistente, obviamente hemos dicho que la hinchazón, la distensión, como lo describen muchas veces los pacientes, es un síntoma muy común, crónico, porque lo tienen hace mucho tiempo, pero siempre es conveniente consultar al profesional de cabecera. Puede ser su médico gastroenterólogo o clínico, ¿no? Médico clínico que va a determinar si tiene algún signo o síntoma de alarma, ¿no? Pero me gustaría nombrar o hacer una salvedad en cuanto al gastroenterólogo o al médico en general, en cuanto a la gastroenterología en particular. Hay una patología muy común que es el cáncer de colon. Dentro de nuestra especialidad de la gastroenterología, el cáncer de colon es el más prevalente, con la particularidad de que es prevenible y curable a etapas precoces. Y ahí sí me gustaría hacer hincapié en que la población sepa que el cáncer de colon es un cáncer muy común en la población. Ya más de uno debe haber escuchado a un vecino, un tío, un amigo, alguien tuvo o le encontraron pólipos, que son los precursores del cáncer de colon. Bueno, hoy en día sabemos que el cáncer de colon se puede prevenir realizando algunos estudios, como por ejemplo el test de sangre oculta en materia fecal o la colonoscopía, que es el mejor método para detectar estas cosas, a una edad en especial. Es decir, así como hay otros órganos, como por ejemplo el Papa Nicolau para la mujer a determinada edad, la próstata para el hombre a determinada edad y con cierta frecuencia, para el colon también, hombre y mujer, a partir de los 50 años, últimamente se está hablando de los 45 años, realizar algún estudio preventivo para la prevención del cáncer de colon, sin necesidad de tener síntomas. O sea, cuando espero tener síntomas de esa enfermedad, ya probablemente ya la enfermedad se manifestó, ya no es una etapa inicial de la enfermedad. Por eso, a los 45 y 50 años, consultar con su médico de cabecera para saber qué estudios preventivos me puedo hacer realizar para prevenir el cáncer de colon. Bien, doctor, nos quedamos sin tiempo. ¿Dónde lo encontramos? Yo atiendo en el Hospital Privado Santa Clara de Asís y en Medicina Ambulatoria Salta. Bien, por cualquier inquietud que nuestros televidentes le quieran hacer llegar. Muchísimas gracias, doctor. Fue un placer compartir con ustedes este espacio. Agradecemos a los que nos acompañan y a los que nos apoyan en este desafío de llevar la salud a través de la televisión en tiempos difíciles, en tiempo de pandemia. Estamos en la segunda ola. Usted sabe que no podemos relajarnos. No se olvide de cuáles son nuestras principales vacunas: el uso del tapabocas, el distanciamiento social, evite las reuniones sociales. Yo sé que es muy complicado y no se olvide de lavarse las manos permanentemente porque son nuestra principal vacuna en estos tiempos tan complicados, a pesar de que hoy dijo la ministra Bisotti, que visita la ciudad y la provincia de Salta, de que estamos muy bien a nivel vacunación. Fue un placer. Gracias por estar ahí. Síganos a través de nuestras redes sociales. Estamos los martes a las 14:30 y los domingos a las 10, por si le quedó ahí algo pendiente. Muchas gracias.